Las crónicas del Poisson. 7 de septiembre de 2022. Dos errores de Vox. En el anterior video contenido en este canal y titulado Vox y la nueva derecha europea, se ha hecho una breve reseña de los orígenes, crecimiento, composición y sobre todo, misión institucional e histórica del partido según nuestro punto de vista. Finalmente, se ha establecido la tesis de que Vox ha alcanzado un punto de inflexión en su existencia, en el que se le impone un cambio de ciclo a largo plazo. Un hecho demostrativo de que Vox está experimentando un cambio de ciclo es que ya ha comenzado a cometer errores y a sufrir deserciones importantes, tales como los dos siguientes. 1. La pérdida de rumbo por causa de la guerra en Ucrania. Por causa de la insistencia machacante de la Triple M Progre sobre la tesis de que la guerra en Ucrania es una de buenos contra malos, entre comillas, siendo los malos, la Rusia de Vladimir Putin, y los buenos, la Ucrania bajo el gobierno antirruso de Volodymyr Zelensky, es un hecho que en la mayoría de la población española, al igual que en la europea, se ha instalado un prevalente sentimiento rusófobo. A lo anterior, hay que añadir el hecho, puro y duro, de que fue Rusia la que inició las hostilidades al atacar a Ucrania, mediante su denominada Operación Especial Ucraniana, entre comillas, iniciada el 24 de febrero del 2022. A lo anterior también hay que añadir el hecho de que Polonia, cuyo partido de gobierno, Derecha Unida, y su primer ministro Mateusz Morawiecki, pertenecen a la nueva derecha europea, y es, por tanto, un aliado ideológico de Vox. Por otra parte, Polonia ha sido, desde el principio de la guerra, el más decidido antirruso europeo, seguido solo de cerca por el Reino Unido, segundo al mando de la OTAN, y tradicional aliado de los USA, su jefe supremo. Polonia tiene, al menos, 3 razones de peso para ser antirrusa. La primera es haber sufrido en septiembre de 1939 el ataque por su espalda oriental de la Unión Soviética de Stalin, simultáneo al de la Alemania de Hitler, desde el occidente, y que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. La segunda es haber sufrido desde 1945 y hasta 1991 los desmanes de un gobierno comunista, impuesto a la fuerza, por una Unión Soviética enfrascada en una guerra fría contra los USA. La tercera es la importante población de origen polaco, de la Ucrania noroccidental, heredera de un pasado en que Polonia tuvo dominio político sobre esos territorios. A lo anterior hay que agregar los hechos de que, actualmente, España forma parte de la OTAN y de que las peticiones de incorporación de Suecia, país tradicionalmente neutral, al menos desde 1914 hasta el presente, y de Finlandia, país tradicionalmente neutral, desde 1945 hasta el presente, evidentemente, han fortalecido a la OTAN, aliada de Ucrania contra Rusia. Todos estos hechos han sesgado el criterio de Vox, en el sentido de apoyar la implicación de España en la guerra ucraniana, a favor de la OTAN y en contra de Rusia, hasta el punto de participar del lamentable espectáculo escenificado en las Cortes españolas el 5 de abril del 2022, el día de la teleconferencia del nuevo déspota de moda, Zelensky, al mando del gobierno nacionalista ruso intolerante de Ucrania. Ese día, Vox estuvo allí, escuchó al nuevo déspota de moda pontificar, descaradamente, acerca de lo que deben, o no deben, hacer el gobierno español y las empresas españolas, para favorecerlo en su guerra contra la Federación Rusa, entre otras desfachateces y mentiras, y los líderes de Vox se lo tragaron todo, prácticamente sin rechistar, y hasta el día presente. Un síntoma intranquilizador. Un segmento de esta teleconferencia está disponible en el video. La crisis ucraniana. Los enemigos del pueblo, de este canal.
Aún considerando lo anterior, hay que reconocer la realidad de que la guerra es el último recurso empleado por las naciones para dirimir sus diferencias, cuando todos los demás métodos han fallado. Además, todas las guerras de la historia han tenido una fundamental raíz económica, siempre generadora de unas dinámicas de confrontación imperialistas, y esta en Ucrania no es la excepción. Por lo tanto, pretender que esta guerra es una de buenos contra malos es simplificar exageradamente una realidad política, social, económica e histórica muy compleja. Durante la Edad Media, y seguramente también desde mucho antes, se recurría al denominado juicio de Dios, entre comillas, que provenía del resultado de la guerra. Es decir, lo importante no es quién es el bueno o quién es el malo. Lo importante para la historia es quién gana y quién pierde en una guerra. Al ganador se le justifica todo y al perdedor no se le perdona nada, e incluso se le achacan pecados que en realidad no cometió. La actual guerra en Ucrania comenzó a gestarse ya en 1991, cuando los USA decidieron romper las promesas, no recogidas en ningún tratado formal, que le habían hecho el año anterior a Mikhail Gorbachov, el último premier de la Unión Soviética, acerca de no ampliar a la OTAN más allá de las fronteras de la Alemania reunificada. Consecuentemente, los USA pusieron en práctica una política de constantes ampliaciones de la OTAN durante los años venideros. En 1999, Polonia, Hungría y la República Checa ingresaron a la OTAN. En el 2004, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia también ingresaron a la OTAN. Albania y Croacia se unieron a la OTAN en el 2009. En el 2017 se reconoció oficialmente las candidaturas de Bosnia, Herzegovina y Georgia y en el 2020 la de Macedonia del Norte. De nada sirvieron las repetidas y progresivas advertencias y líneas rojas, entre comillas, de la Federación Rusa de Putin y para el 2020, la política de facto de los USA de cercar progresivamente a Rusia para azuzarla a atacar, o de lo contrario, meterle a la OTAN hasta la cocina, era algo evidente. Ya solo faltaba Ucrania. Con amplias fronteras comunes con la Federación Rusa. Una amenaza directa y descarada a la seguridad nacional rusa, contra la que habían aconsejado no intentar variados personajes fuera y dentro de los USA, tales como el mismo Henry Kissinger, el afamado secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional de los USA, de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford, entre 1969 y 1977. Un paso importante de este proceso fue el Euromaidán del 2014, que le dio un golpe de estado al presidente ruso tolerante, Víktor Yanukovych, para sustituirlo por el gobierno nacionalista ruso intolerante actual de Kiev. Este golpe de estado fue inicialmente fomentado por George Soros y orquestado por los estrategas militaristas de la burocracia de los USA, tales como Victoria Nuland, durante el gobierno de Obama y Biden, empleando tácticas tales como revivir, unificar, financiar y fortalecer los movimientos neonazis que nacieron en Ucrania durante la ocupación de los nazis alemanes entre 1941 y 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. De estos grupos neonazis se fraguó el Batallón Azov, el actual puño de hierro del ejército ucraniano, y que, entre otras tareas, ha estado acosando, atacando y aterrorizando a la población rusófila del Donbass desde el 2014 hasta la intervención rusa de febrero del 2022, con unos 14.000 muertos y también la organización y puesta en escena de operaciones de falsa bandera como la masacre de Bucha, entre comillas, tan cacareada por la Triple M Progre, mientras que, de lo del Donbass, ni palabra. Los que pusieron, mediante un supuesto y muy polémico fraude electoral, a Joe Biden en el poder, son los principales responsables de la tragedia que se está padeciendo en Ucrania.
Desde que se instalaron en el poder empezaron a azuzar a la Federación Rusa y por eso Biden comenzó, casi enseguida, a emitir declaraciones insultantes acerca de Putin, tales como que era un asesino, etc. Simultáneamente, comenzaron a tentar a Zelensky con la idea de una admisión rápida a la OTAN, más apoyo armamentístico, militar, de inteligencia, financiero, etc. Finalmente, Putin no pudo aguantarse más, entre la espada y la pared, y ordenó el ataque a Ucrania, el 24 de febrero del 2022. De esta manera, el plan funcionó y Putin se transformó, oficialmente, en el agresor, y a partir de entonces, la Triple M Progre no ha parado de vociferarlo, hasta la náusea. Por su parte, y desde entonces, Zelensky ha insistido en sacrificar a Ucrania como víctima en el campo de batalla, colaborando con el plan de los USA de sangrar a Rusia, para debilitarla mediante la asfixia económica y una guerra proxy que le interesa que sea lo más prolongada que se pueda. Ahora bien, dejando de lado la guerra ucraniana y centrando nuestra atención en España. ¿Qué interés para nuestra nación puede tener el inmiscuirnos en una guerra de la OTAN contra Rusia, si se tienen en cuenta los siguientes parámetros? 1.1. La OTAN es una alianza militar que está completamente dominada y controlada por los USA y consecuentemente, responde a sus intereses y no a los de España. 1.2. España no ha tenido, desde nuestra guerra civil entre 1936 y 1939 y hasta el momento presente, ninguna disputa, antagonismo o conflictos relevantes con Rusia. Fundamentalmente, los españoles tenemos más bien poco que ver con los rusos. 1.3. Los problemas geoestratégicos relevantes para España radican en su frontera sur con Marruecos. Porque, desde hace ya bastantes años, Marruecos viene adoptando hacia España una actitud crecientemente antagónica y amenazante, en primer lugar, respecto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, españolas desde antes de la creación del actual Reino de Marruecos, y en segundo lugar, respecto a las Islas Canarias, que han sido tierra española, habitada, amada y defendida por españoles desde el siglo XV. 1.4. La OTAN no se compromete a ayudar a España a defender ni a Ceuta, ni a Melilla, ni a las Islas Canarias, en caso de agresión extranjera, y consecuentemente, nos abandona a nuestros propios medios. 1.5. No es ningún secreto geoestratégico que los USA consideran a Marruecos como su principal aliado en el noroeste de África y que, llegado el caso de un conflicto con España, procurarán favorecerlo, en nuestro detrimento. 1.6. Para ser ecuánimes, hay que admitir que Marruecos no hace más que defender sus propios intereses ante sus naciones vecinas y que, si está osando amenazar tanto a nuestra frontera sur, es porque percibe e interpreta la decadencia de nuestra nación, particularmente bajo los gobiernos progres que hemos tenido que sufrir desde el 2004, comenzando por el de Zapatero y su absurda alianza de civilizaciones. Opinamos que Vox debe reflexionar mucho más sobre estos aspectos geoestratégicos españoles y desenganchar de esta guerra proxy, de la OTAN de los USA, contra Rusia, en Ucrania. Porque, a menos que esta guerra termine degenerando en una nuclear, es un tema que no es crucial para España. En consecuencia, la postura de Vox debe de ser la de que la guerra debe de ser detenida, cuanto antes, mejor. Generalizando sobre el punto anterior, opinamos que la actitud fundamental de Vox respecto a cualquier acontecimiento en la geopolítica extranjera debe de ser el siguiente. 1.7. Si el acontecimiento le es indiferente a España, entonces adoptar una postura neutral. 1.8. Si el acontecimiento le es beneficioso a España, entonces adoptar una postura favorable. 1.9.
Si el acontecimiento le es perjudicial a España, entonces adoptar una postura no favorable. Adicionalmente, opinamos que Vox estaría cometiendo un grave error si tratara de congraciarse con una posible actual opinión mayoritaria del electorado español, con vistas electoralistas al corto plazo. Lo fundamental para Vox es concentrarse en defender los intereses de España, ante todo y por encima de todo. Para tratar de atraer el voto útil, entre comillas, ya tenemos a los traidores del PP. 2. Macarena Olona. La súbita e inesperada renuncia de Olona a Vox ha dejado sorprendidos por igual a partidarios y antagonistas de Vox. Los antagonistas no han perdido tiempo en ventilar el tema mediante la triple M progre para desprestigiar y hacerle todo el daño posible a Vox, y con cierto éxito. Los partidarios han optado por un expectante silencio, a la espera de las aclaraciones de la dirigencia de Vox que, curiosamente, no han ido más allá de argumentar que ha sido causada por motivos de salud, entre comillas. O también, esperar por las declaraciones de la propia Olona, para luego repetirlas, sin interpretación, como papagayos. Lo de que ha sido por razones de salud, no nos termina de convencer. Olona se veía últimamente bastante más enérgica, vistosa y hasta atractiva que cuando apareció en escena hace 3 años. Según decía Benjamín Disraeli, primer ministro de la reina Victoria de Inglaterra, a finales del siglo XIX, existen 3 tipos de mentiras. Las pequeñas mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas. Esta, referente a la renuncia de Olona, nos parece una pequeña mentira. Una de esas, también denominadas mentiras piadosas, que todos hemos dicho de vez en cuando. Las mentiras piadosas conviene decirlas porque ayudan a facilitar las relaciones pacíficas entre los seres humanos. Cuando los temas que se tratan carecen de importancia, o también, cuando los males que se padecen no tienen remedio, conviene usar a las mentiras piadosas. La verdad tiene la mala costumbre de ser desagradable y a veces francamente hiriente. Por eso, las personas francas solemos ser impopulares y antipáticas. Por eso, Vox está obligado, por su condición de pertenecer a la nueva derecha patriota europea, a ser un partido confrontacional, una especie de puercoespín de la política española. Hemos pensado bastante sobre el tema y por todos los caminos hemos llegado al mismo sitio. Piensa mal y acertarás. Es decir, hay que tener muy en cuenta la naturaleza humana, porque es un hecho que los humanos no somos criaturas lógicas. Antes de todo, queremos dejar claro que no sentimos ninguna inadversión hacia Olona. Todo lo contrario. La consideramos más bien una víctima, entre comillas, de una gestión errónea por parte de la dirigencia de Vox del tema de las elecciones andaluzas del 2022. Por lo tanto, manifestamos nuestros deseos de que Olona consiga superar la crisis que la empujó a renunciar a Vox, sea cual sea su motivo, de la mejor manera posible. Opinamos que la inesperada renuncia de Olona y los malos, entre comillas, resultados de Vox en las elecciones autonómicas de Andalucía son acontecimientos relacionados. Dicho lo anterior, es preciso calificar con justicia los resultados de Vox en las elecciones andaluzas. Lo de malos es mayoritariamente un constructo difundido por la triple M progre con la intención de desprestigiar a Vox y unirlo al velado pronóstico de que la decadencia de Vox ha comenzado porque su popularidad ha tocado techo, entre comillas. Con respecto a lo de malos, la verdad es que Vox aumentó de 12 a 14 el número de sus parlamentarios andaluces. Con resultados así de malos, entre comillas, y mantenidos, Vox llegaría, con el tiempo, a ser el mayor partido político español, para desesperación de los progres de izquierdas, y también, los de derechas. Lo que, sin embargo, es cierto, es que los resultados fueron peores de los esperados por la dirección y la militancia de Vox.
Se esperaba una cuota de poder suficiente como para arbitrar el futuro gobierno andaluz por parte del PP, similarmente a como sí se consiguió en Castilla y León. Pero, el PP pudo alzarse con la mayoría absoluta del Parlamento andaluz, y por tanto, ahora será libre de hacer lo que mejor le parezca sin interferencias de Vox, aparte de tener que encajar sus críticas. Por otra parte, lo de que la popularidad de Vox ha tocado techo, opinamos que también tiene una base real. Como se adelantó en el video anterior a este, Vox y la nueva derecha europea, algunos estudios sociológicos estiman que la proporción de patriotas en la población española ronda el 20%. Puesto que la participación de los votantes de Vox en los recientes resultados electorales, y también en los sondeos, ha estado aproximándose al 18%, parece que, si el partido no ha tocado techo electoral, ya le debe de faltar poco. Contrariamente, discrepamos con la conclusión apresurada de la Triple M Progre de que el haber tocado un techo electoral tenga que significar el inicio de la decadencia de Vox. La persistencia de Vox en el escenario político español opinamos que no tiene que ver con techos electorales, sino, como se explicó en el video anterior a este, Vox y la nueva derecha europea, que dependerá de la decisión del partido de mantenerse identificado con, y nunca desviarse, de su camino patriótico inicial. Primero, los intereses de España, y después, todo lo demás. Mejor pisar roca firme, antes que aventurarse en las arenas movedizas en las que se mueven el PP y el PSOE. Solo el tiempo confirmará o negará la certeza de este pronóstico a largo plazo. Desde nuestro punto de vista, los decepcionantes, entre comillas, resultados de Vox en las autonómicas andaluzas obedecen a dos razones principales. 2.1. La campaña electoral estuvo mal diseñada. Este ha sido un error achacable a la dirigencia de Vox. Probablemente impresionados por los resultados mejor de lo esperados en las autonómicas de Castilla y León, la dirigencia quiso imaginar que en Andalucía iba a pasar lo mismo. Por un momento, creyeron ver tan cerca ese tan ansiado objetivo de disputarle el gobierno autonómico al PP, que acabaron perdiendo la compostura. La campaña electoral resultó prepotente, estridente e imprudente. Prepotente, hasta el extremo de atreverse a sugerir que Olona sería la primera gobernante autonómica de Vox. Estridente, hasta el punto de caer en lo folclórico. Cuando tuvimos que ver a la Olona disfrazada de gitana de feria, con peineta y mantilla, no nos lo podíamos creer. Imprudente, hasta el punto de olvidar que la función política fundamental de Vox en la actualidad no es la de ganarle elecciones al PP, sino la de revertir la mentalidad aborregada, apática y decadente de la mayoría de los españoles. Los de Vox se olvidaron de que ese cambio de rumbo que proponen para España no podrá darse hasta que la mentalidad mayoritaria de los españoles cambie de indiferente o progre a patriota. 2.2. El electorado andaluz ha demostrado ser más conservador que el de otras autonomías. Este contratiempo no ha sido totalmente achacable a la dirigencia de Vox. Más bien es una realidad cultural actual del pueblo andaluz. El hecho de haber vivido 40 años bajo el régimen feudal del PSOE más corrupto de España ha dejado huella en la mentalidad de los andaluces. Para ellos, en general, solo hay dos opciones. A la izquierda, el PSOE y a la derecha, el PP. El electorado andaluz de derechas, mayoritariamente más conservador y también más aborregado que el castellano leonés o el madrileño, se asustó con el mensaje demasiado patriótico y revolucionario, entre comillas, de Vox y prefirió optar por lo de mejor malo conocido, antes que bueno por conocer, entre comillas, y le concedió la mayoría absoluta al PP. Es cierto que Vox cometió un error. Pero mucho nos tememos que la derecha andaluza cometió otro, aún peor. Al concederle al PP la mayoría absoluta, sin una posible compensación por parte de Vox, optó, de hecho, por un cambio para que nada acabara cambiando,
entre comillas. Vaticinamos que todos, o casi todos, los males y los vicios heredados del feudalismo del PSOE van a continuar persistiendo en el gobierno andaluz, como ya nos tiene acostumbrados a hacernos el PP, al gobierno nacional del PP de Mariano Rajoy y al gobierno autonómico del PP de Ceuta, por ejemplo, nos remitimos. Solo el tiempo confirmará o refutará este pronóstico a largo plazo. Y ante esta realidad sociocultural de la España actual, ¿qué puede hacer Vox? Lo mejor que hace Vox es no olvidar que la lucha de Vox es una batalla cultural por revertir la mentalidad apática, progre y decadente de los españoles por otra mayoritariamente patriota. Lo mejor que hace Vox es seguir gritando a los cuatro vientos las verdades difíciles que nadie más quiere decir. Lo mejor que hace Vox es seguir advirtiendo que los que se asusten con hacer lo que hay que hacer, que mejor no voten por Vox. Lo mejor que hace Vox es seguir advirtiendo que cuando lleguen al poder van a menear la mata para desprender a tanto parásito chupón. Lo mejor que hace Vox es nunca desviarse de su camino patriótico inicial, porque, diga lo que diga la triple M progre, y toda esa masa aborregada y oportunista que la escucha, siempre habrá ese 20% patriota que lo va a apoyar. Lo mejor que hace Vox es pensar a largo plazo. Lo peor que haría Vox sería hacer caso de las encuestas y empezar a modular su mensaje según planes electoralistas al corto plazo. Porque, para hipócritas traidores, ya tenemos bastante con el PP. Porque, para ladrones y corruptos, ya tenemos bastante con el PSOE. Porque, para locos tóxicos, ya tenemos bastante con Podemos. Por el bien de España, Dios quiera que Vox no nos falle y siga pisando callos hasta que, al menos, esta generación entregue el control a la de sus hijos. Ellos ya decidirán su futuro, cuando nosotros ya nos hayamos ido. Y, finalmente, ¿qué opinamos respecto a la renuncia de Olona? En este asunto, optamos por aplicar la filosofía de la denominada navaja de Ockham, entre comillas, y que recomienda. A la hora de tratar de explicar cualquier fenómeno natural complejo, lo mejor es construir una teoría basada en los mecanismos más sencillos, con tal de que sea capaz de explicar, razonablemente, la evidencia observable y disponible. De acuerdo con lo anterior, la explicación más sencilla y natural para nosotros es: a Olona le encomendaron desde la cúpula de Vox hacerse cargo de Andalucía, igual que pasó con Juan García Gallardo en Castilla y León o con Ignacio Garriga en Cataluña. Tal vez, pasando por delante de la gente local de Vox en Andalucía. Se tenían grandes expectativas, porque Olona era la estrella de las Cortes, después de que la Cayetana Álvarez de Toledo bajó la cabeza, cuando desde la cúpula del PP del Casado y del García Egea, la despidieron del cargo de portavoz, por hablar más de la cuenta en contra de los progres de izquierda. La Cayetana disgustó a la cúpula del PP porque, después de todo, los que mandan en el PP no son más que progres de derechas. Pero los resultados electorales de Vox en Andalucía fueron peores que los esperados, y la triple M progre lo comentó, hasta la náusea. Esto creó mal ambiente entre la gente de Vox, sobre todo en Andalucía, que comenzaron a criticar a la Olona. Olona se sintió herida por la espalda, después de haber obedecido a la cúpula y renunciar a su escaño en las Cortes, que era donde ella hubiera preferido permanecer. Así que, Olona decidió abandonar al partido, después de haberla puesto en una situación incómoda, que en realidad ella no prefería, para después ser criticada por propios y extraños. Lo anterior nos lo confirma el hecho de que la Olona dejó dicho que cuando se recupere, entre comillas, no volverá a la política, sino que regresará a su puesto de abogado del Estado. Ojalá que, después de un tiempo, a la Olona no se le ocurra una idea tan mala como la de regresar a la política, en las filas de ese partido de traidores, como es el PP, por ejemplo,
Antes que eso, ojalá que se vaya para siempre y no cambie más de opinión. Mejor para ella y mejor para Vox. Y mientras tanto, los de la cúpula de Vox no han dicho nada relevante del tema. Sin embargo, últimamente, Olona ha reaparecido, con motivo de hacer la peregrinación del Camino de Santiago, y ha dicho que su problema de salud, entre comillas, se debió a una hiperactividad de su glándula tiroides, que le provocó pérdida de peso, mareos, malestar general, excesiva excitación nerviosa, pérdida de sueño, dificultades en la concentración, etc. Olona también ha declarado que su problema tiroideo no es un síntoma de otros procesos subyacentes graves, como a veces puede ocurrir con la hiperactividad de la tiroides, sino a un mero desbalance metabólico, que ya está diagnosticado, medicado y bajo control. Que ya se encuentra en buen estado físico y deseosa de regresar a su trabajo de abogado del Estado. Naturalmente, nosotros nos alegramos por estas buenas noticias. Asimismo, también ha declarado que continúa recomendando a los patriotas españoles que sigan confiando en Vox de cara al futuro, y se ha disculpado ante los andaluces por abandonar sus responsabilidades en la tarea de dirigir la oposición de Vox al gobierno mayoritario del PP, que acaba de empezar en Andalucía. Esta última declaración nos reafirma en nuestra suposición original. Si Olona ha regresado a unas condiciones nominales físicas y anímicas, entonces, ¿por qué continúa decidida a desvincularse del equipo de trabajo de Vox? Nos tranquilizamos por Olona, pero tenemos que repetir que la pérdida de rumbo de Vox, por causa de la guerra en Ucrania, respecto a los presentes intereses geoestratégicos de España es, a nuestro entender, un piloto rojo encendido en el tablero de control. El Poisson.